manera: atamos todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Otra frase dice: desatamos la bendición de Dios sobre este lugar. Atamos al enemigo que quiere robar nuestra paz. Otro dice: desatamos prosperidad y victoria para el pueblo de Dios. Atamos toda obra del diablo contra mi familia. Otro dice: desatamos la unción del Espíritu Santo sobre tu vida, específicamente hablando. Atamos todo espíritu de división en este lugar. Atamos ese espíritu de gula, dicen algunos, ¿no? Señor, ato a ese espíritu. Ato a ese espíritu de división y todo ello. Otro dice así: desatamos sanidad y libertad en el nombre de Cristo. Otro dice: atamos las cadenas del enemigo que buscan destruir tu familia. Otro dice: desatamos puertas abiertas y nuevas oportunidades. Y así sucesivamente se van construyendo estas frases a través de muchas circunstancias, ¿no? Ato a mi esposo, desato de repente a mi esposo, a mi esposa, ¿no? Bueno, espero que no sea literalmente, ¿no? Obviamente, ese es el deseo. Pero mis hermanos, como mencioné, incluso estas frases pueden sonar muy espirituales, y son palabras que están en la Biblia. Esta palabra atar está en la Biblia. Diablo, ni qué hablar, está en la palabra de Dios. Entonces algunos dirán: yo lo voy a usar, es bíblicamente usarlo, entonces vamos a poder usarlo como conviene, porque está en la palabra de Dios. Pero viendo el texto en el cual estas palabras fueron usadas, viendo el texto en el cual, de dónde lo sacaron, que en un momento vamos a ver, vamos a citar la palabra de Dios, son específicamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Específicamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que la pregunta que debemos hacernos es: ¿se relaciona en la forma en cómo Jesús lo dijo a la forma en cómo nosotros lo usamos en nuestros días? ¿Tiene el mismo significado la forma en cómo Jesús lo estaba usando en sus tiempos o en determinado momento para nosotros usarlo también en diferentes formas, diferentes momentos? Para ser más claros, ¿tiene el mismo significado el uso que hoy le dan o que hoy lo podemos escuchar por un sinnúmero de lugares con el momento en el cual fue dicho por nuestro Señor Jesucristo? Entonces mi intención es que podamos responder ello a la luz de la palabra de Dios, para ver si estamos siendo bíblicos al usar esta palabra cuando decimos desatamos sobre este lugar las cadenas del enemigo. Te ato a ti, Satanás. Y le dice a su marido todavía, imagínate. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor, mis hermanos. Y para poder ver el detalle en lo que está pasando aquí y cómo la forma es usado específicamente contra el enemigo, Jesús está diciendo que nosotros tenemos autoridad para frenar los ataques del enemigo. Eso también es una buena pregunta en la cual debemos de hacerlo. ¿Tenemos nosotros autoridad de abrir puertas de los cielos para que desciendan las bendiciones para tu vida específicamente? ¿Tenemos nosotros esa autoridad? Así que para ello yo te invito a abrir tu Biblia en Mateo capítulo 16. Esta frase se usaron específicamente, tal como nuestro Señor Jesús lo dijo, en 2 ocasiones en el Evangelio de Mateo. Y las 2 ocasiones en las cuales el Señor Jesús lo dijo, lo vamos a estudiar y lo vamos a ver a la luz de la palabra del Señor. Así que lo primero que quiero que podamos leer es en el capítulo 16 de Mateo, versículo 13 al 20. Ya usted sabe qué es lo que debemos de hacer. El primer paso, ¿verdad? La semana pasada yo les di el primer paso. Estuvimos aprendiendo porque el fin no solamente de esta serie es que podamos ver a la luz de la palabra cómo hay que interpretar el texto, sino también aprender qué herramientas tenemos a nuestra disposición para interpretar la palabra de Dios en su debido contexto. ¿Se acuerdan qué es el primer paso?
leer el texto. Leer el texto. Y leer específicamente que dice arriba y abajo del texto. Cuando estuvimos estudiando Primera de Samuel hace ya un par de años, me preguntaban, hermano, bueno, Samuel es mucha historia, el libro de Samuel. Y pronto, Dios mediante, volvemos con la segunda entrega de Samuel, es decir, el segundo libro. Y me preguntaban, hermano, ¿cómo se puede hacer? Porque usted no sé de dónde saca reflexiones. Bueno, y el punto es hay que leer, hay que leer. No hay secretos, mis hermanos, allí. Yo creo que todos podemos hacer un esfuerzo de leer no solamente una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, hasta que te sepas bien el capítulo entero. Y de esa manera saber de qué es lo que está hablando el texto. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo. No vamos a leer 6 o 7 veces, pero sí vamos a leer todo el texto que está rodeando estas palabras del Señor Jesús. Capítulo 16 de Mateo, versículo 13 al 20. Dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Allí está. Como acabamos de leer, mis hermanos, el pasaje y específicamente el verso 19 está encerrado dentro de un contexto de las palabras de nuestro Señor Jesús. Y específicamente el centro de toda esta conversación no es lo que atares en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. No, eso no es el centro de toda esta porción. El centro está en las palabras que hace el apóstol Pedro a la pregunta de nuestro Señor Jesús. ¿Qué pregunta nuestro Señor Jesús? ¿Qué pregunta a sus discípulos? ¿Y vosotros quién dicen que soy yo? La multitud dice, tú eres profeta tal, por aquí, por allá. Ok, pero yo les pregunto a ustedes, ¿quién soy yo? ¿Ustedes quiénes creen que soy yo? Pedro hace una magnífica revelación. Pedro hace algo que ni siquiera él conscientemente hubiera podido decir. Lo dijo, pero le fue revelado de manera sobrenatural. Su frase o la respuesta que él dijo fue, tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y esta es la verdad, mis hermanos, sobre la cual el Evangelio descansa. Esta es la base. Este es el fundamento de nuestro Evangelio, que nuestro Señor Jesús es el Mesías, es el Hijo del Dios viviente. No es un charlatán que salió de la nada teniendo como unas revelaciones sobrenaturales de sí mismo, creyéndose alguien más que las demás personas. No. No tenía ni siquiera un ego súper desarrollado, para nada. Él estaba siendo sincero al declarar estas palabras. Él estaba siendo sincero cuando él mismo estaba verificando, aceptando las palabras del apóstol Pedro. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esto es entonces el círculo. Eso es el círculo en el que a Pedro se le dice que él tendrá las llaves del cielo. Y todo lo que ate y desate en la tierra también se atará o se desatará en el cielo. La aplicación inmediata a esta verdad es que Pedro y por consiguiente los demás discípulos tenían esa apertura
del reino de los cielos al predicar el evangelio de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que se les está anunciando cuando el Señor Jesús le dice en el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Automáticamente en nuestra mente puede haber una figura de una persona canosa, barbón, súper gigante, súper grande, con unas llaves gigantes, ¿verdad? Y eso es lo que normalmente se ha puesto en caricaturas, en películas y otras cosas más. Alguien que está en el cielo con unas llaves y autorizando si entramos o no al reino de los cielos. Pero eso no es lo que quiere decir la palabra del Señor. Lo que quiere decir con esto es que ellos serían los pioneros en abrir el acceso al reino de los cielos a través del evangelio, a través de esta verdad que Pedro acaba de decir. Ellos serían los pioneros. A ellos se les está dando la oportunidad para que sean los iniciadores del esparcimiento del evangelio. Para que tanto judíos y gentiles puedan ser parte de la familia de Dios. Mis hermanos o mis amigos, la predicación que ellos estarían a punto de dar está descansando en esta verdad de que Jesús es el Mesías. Él es el Salvador, Él es el Hijo del Dios viviente. Una vez más, no es un charlatán. A través de Él, confiar en Él, creer en Él, depositar nuestra fe en Él, nos da acceso al reino de los cielos. Y de la misma manera, podemos recibir todas las bendiciones celestiales. Porque así es como lo declara Efesios capítulo 1, versículo 3. Que en Él hemos recibido todas las bendiciones celestiales. ¿Se da cuenta? Usted no tiene que pedir más. Dios ya le ha dado todas las bendiciones que necesita al momento de usted rendir su vida a Él. Usted no necesita reclamar más bendición. ¿Qué bendición más quiere? Dios ya le ha dado toda la bendición. Y a veces nosotros confundimos bendición espiritual con bendición material. Y escúcheme bien, Dios no ha prometido bendición material. En su gracia podemos recibirlo. En su gracia otros podrán tener mucho más abundancia que otros. La promesa que nuestro Señor Jesús nos hace es la bendición espiritual. Igual y sobreabundante para cada uno de nosotros. Nadie tiene más ni menos ante las bendiciones de nuestro Señor. Todos tenemos igual. Dice la palabra de Dios que somos coherederos juntamente con el Hijo. Ahora, la predicación del Evangelio cumple un rol muy importante en la iglesia. Cumple un rol muy importante en la iglesia. Yo sé que desde acá, y está muy válido decir que también nuestra vida, el vivir, es una forma en cómo podemos evangelizar. Pero mis hermanos, el vivir no es lo suficiente. La Biblia nos manda a hablar el Evangelio, a compartir el Evangelio. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Se da cuenta? El mandato es a predicar y a anunciar. Tu vida corrobora lo que anuncias. Tu vida avala lo que tú estás predicando. Y obviamente debemos de vivir predicando no como hijos de Dios, según los estándares que tenemos en la palabra de nuestro Señor. Entonces, ese rol de evangelismo que tiene la palabra de Dios es muy importante dentro de un contexto de iglesia que somos. ¿Por qué? Porque es allí, mis hermanos, donde se puede asegurar las bendiciones del reino de los cielos sobre una persona si ésta rinde su vida a Dios. De la misma manera, también le puede asegurar el juicio y condenación para aquellos que lo rechazan. Ese es el rol de una iglesia. Nosotros aseguramos a través de la predicación del Evangelio que muchos reciban la bendición. ¿Cuál bendición? La que acabamos de hablar, la bendición espiritual. Pero aquel que rechaza, aquel que niega confiar en Jesús, también está asegurando juicio y condenación sobre su vida de parte de nuestro Señor. Entonces,
Esta es la aplicación de las palabras de nuestro Señor Jesús. Aquel que rinde su vida a las buenas nuevas del Evangelio, aquí en la tierra, óigame bien, aquí en la tierra, es desatado de las cadenas de la condenación. Aquel que entrega su vida al Hijo, mis hermanos, es desatado de las cadenas del pecado y se desatan sobre él las bendiciones espirituales de parte de nuestro Señor. Pero aquel que rechaza al Hijo, aquel que rechaza este Evangelio, sigue atado a la condenación del pecado. Y de la misma manera está atado al juicio y condenación de nuestro Señor. Está atado a esa condenación que nuestro Señor le asegura por rechazarla. Estas palabras de nuestro Señor Jesús cumplen un rol muy específico dentro de la iglesia local. Es decir, mis hermanos, su aplicación es más específica dentro de su contexto en el cual se está mencionando aquí en la iglesia. La frase, una vez más, que dice allí, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, es decir, ellos, Pedro y los discípulos, aperturan la predicación del Evangelio y muchos vienen a Cristo, y dice lo siguiente, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Sencillamente allí está. A través de la predicación del Evangelio, muchos pueden ser desatados y otros pueden ser atados. Porque el mismo Evangelio les asegura estas grandes verdades a todo aquel que escucha estas palabras de nuestro Señor Jesús. Estas palabras deben ser usadas dentro del contexto de la iglesia. No es una frase para ser usado al azar y yo pueda sacarlo de su contexto y entonces ato por aquí y ato por allá y ato acá. Cumple un rol muy específico dentro de la misión evangelizadora de la iglesia local. Es decir, cuando el evangelio es predicado, mis hermanos, en la iglesia local, públicamente, está cumpliendo aquí este rol en el cual el Señor Jesús le está diciendo a Pedro, a sus discípulos, y por consiguiente, hasta el día de hoy. Las personas, si rinden su vida a Dios, se desatan sobre ellos las bendiciones espirituales. Pero aquellos que no rinden su vida a Dios, se atan para sí al pecado y la condenación y el juicio eterno. Esas son las palabras en su contexto específico, mis hermanos. Aquí en la tierra es la oportunidad para todo hombre de recibir bendición o condenación. Aquí en la tierra no hay otro lugar. No es que usted va a estar en el limbo esperando que alguien pague un dinero por usted. No es que su alma va a estar siguiendo los pasos o recogiendo sus pasos por aquí y por allá. No. Solamente hay un solo lugar al que usted se va, a la condenación eterna o a la bendición eterna, a través de rendir su vida a Cristo. Y todo lo contrario, si usted rechaza, atesora condenación. Eso es la primera parte en la cual se está usando este texto. Siguiente, lo tenemos también en Mateo capítulo 18. Avanzamos unos capítulos más, por favor. Capítulo 18, versículo 15. Capítulo 18, versículo 15. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están
2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El contexto aquí es un poquito diferente, pero la aplicación ahora va en la vida y práctica de la iglesia local. Si bien es cierto, en el capítulo 16 hay una conversación íntima del Señor Jesús con sus discípulos, con los 12, ahora nuestro Señor Jesús cambia un poco el contexto y está hablando aquí de la iglesia local. En ambos, en su aplicación extensa, son desarrolladas dentro de la iglesia local. Se entiende que el Señor Jesús está hablando dentro de un cuerpo de creyentes. Pero en el capítulo 18 específicamente, mis hermanos, específicamente el contexto es dentro de la vida y práctica de la iglesia local. Y lo que está pasando es lo siguiente. Por allí de repente hay algún hermano, parte del cuerpo de Cristo. Un hermano a quien conocemos, un hermano que tiene una vida entregada al Señor. Sin embargo, en algún momento de su vida ha sido observado practicando algún pecado. Y dice la palabra del Señor que si es que alguien lo ha visto practicando tal pecado, debe de ir y hablar con esta persona directamente. Ve y habla, eso es la instrucción. Y eso es lo que los animamos a cada uno de ustedes. Ve y habla directamente con esa persona. Habla en privado con esa persona. Fulano de tal. Y la intención nunca es, mis hermanos, reprochar de cualquier cosa. Nuestra intención en todo este proceso es restaurar al hermano que está practicando algún pecado. No es castigar en ese sentido, es restaurar al hermano. Y la cosa es mostrarle a través de la palabra del Señor, mostrarle que él está andando en falta delante de nuestro Señor. Esta persona debe pedir perdón por sus prácticas delante de Dios primeramente. Si el asunto ha quedado ahí, qué bueno, dice la palabra de Dios, has ganado a tu hermano, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si este hermano o esta hermana se enterga y dice, no, eso y el otro? Bueno, hazlo con testigos, lleva a un hermano más, a otro hermano más. Si el asunto queda zanjado ahí, genial, chévere, bonito, has ganado también a tu hermano. Pero ¿qué pasa si aún con testigos y nada, no pasa esto? Dice la palabra del Señor que debe ser llevado adelante de la iglesia. Delante de la iglesia para tratar todo este asunto, porque al parecer puede que este pecado haya sido muy escandaloso y haya estado escalando a un nivel mucho más amplio. Dice la palabra del Señor que debe ser llevado ante la iglesia. Y es allí en donde debe ser practicado lo que conocemos hoy como la disciplina. Todo esto, mis hermanos, es con el fin de restaurar al hermano, una vez más, restaurar al hermano. Pero si aún delante de la iglesia no hay ningún arrepentimiento de parte de este hermano, no reconoce su pecado, no reconoce que ha ofendido a nuestro Señor y por ende tampoco reconoce que ha ofendido al pueblo de Dios, bueno, debe ser tratado como un no creyente. Un gentil y publicano. Debe ser tratado de esta manera, dice la palabra del Señor. Y una vez más, permíteme recordar que este texto lo está diciendo en el contexto de la iglesia. Estas instrucciones, mis hermanos, está dirigido específicamente para el pueblo de Dios. Y lo tenemos aquí en la palabra de Dios. Y a nosotros se nos manda a aplicar las instrucciones de la palabra del Señor. A nosotros se nos manda a aplicar cada uno de los mandatos de la palabra de Dios. Una iglesia, si dice ser una iglesia, debe ser fiel en aplicar las ordenanzas que nos da la palabra del Señor. Y es aquí donde esta iglesia, si practica
practica fielmente lo que la palabra de Dios dice, está obrando en todo su derecho y en toda la autoridad de decirle a este hermano o a esta persona que no se ha arrepentido a no tener comunión con el pueblo de Dios. Esta iglesia que sigue la instrucción de Dios está en todo su derecho y en toda su autoridad de decirle a esta persona y todavía negarle toda comunión con el pueblo de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Eso es lo que nos dice el texto. Dice una vez más allí, versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Yo sé que parece duro estas palabras, ¿verdad? Qué fuerte es lo que está haciendo aquí la palabra del Señor. Pero mis hermanos, algo que uno va aprendiendo en el camino es lo siguiente, que es muy necesario y mucho más importante obedecer las instrucciones de parte de nuestro Señor. Es muy importante incluso pausar por un momento todo tipo de sentimientos o emociones que uno pueda tener por cumplir la palabra del Señor. Y no estoy diciendo que no debemos tener compasión o amor. Un padre que realmente ama a su hijo, ¿debe corregirlo o no? Debe corregirlo. Aún te duela, aún no te guste, aún, mis hermanos, con cuánto dolor haga nuestro corazón. El padre que realmente ama a su hijo, ama a su hija, debe corregirlo. Y eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor. Nosotros debemos de tener toda intención de obedecer primero a la palabra de Dios antes que a los hombres. Y la iglesia debe tener esto como suma prioridad. Nosotros como iglesia, mis hermanos, tenemos como autoridad a la palabra de Dios. Y esta avala que no se permitan actos como ofensa a su nombre. La palabra de Dios avala que no se permitan dentro del pueblo de Dios actos que no tienen que ver nada como una ofensa, no solamente a Dios, sino a todo tipo de la familia de Dios contra cada uno de nosotros. Hay cosas que se pueden tratar directamente y personalmente. Hay cosas que se pueden tratar dentro de la privacidad, porque no han escalado a un nivel mayor, pero hay algunos que deben ser tratados delante de la iglesia. Y hay casos en los cuales pueden haber casos o situaciones muy especiales que pueden salir del control. Personas o hermanos que dicen ser creyentes, pero sencillamente se han estado aprovechando de la iglesia. Sencillamente se han estado aprovechando y burlado de Dios. Y es allí donde la iglesia tiene que ejercer como autoridad su palabra y tomar cartas en el asunto. Mis hermanos, yo aquí no tengo ningún tipo de autoridad para declarar lo que es bueno. Yo no tengo aquí ninguna autoridad si me paro delante de ustedes y bajo mi propia conciencia, bajo mis propias observaciones, decir que es bueno, que es malo. No, a ustedes, ¿qué les interesa lo que yo piense que es bueno o malo? A ustedes no les interesa cuál es mi opinión sobre algo. Nos debe interesar lo que dice la palabra de Dios. Nos debe interesar lo que la palabra de Dios nos está enseñando. A nosotros nos debe mucho más interesar lo que la palabra de Dios puede o no perdonar. Es allí donde está la autoridad, mis hermanos, de la palabra del Señor. Ella dice qué debe ser o no corregido. Ella nos dice qué es bueno y qué es malo. Allí tenemos todas las instrucciones para cómo una iglesia debe obrar y debe actuar. Por lo tanto, lo que la iglesia juzga en base a la palabra de Dios, podemos estar seguros que tiene el aval del cielo. Si una iglesia corrige en base a la palabra de Dios, tenemos toda certeza que tiene el aval del cielo de parte de nuestro Señor. No hay ninguna duda si una iglesia está sujeta a la autoridad de la palabra de Dios y cómo ésta corrige, tiene la aprobación de Dios.
Y por lo tanto no tenemos ningún pretexto para no obedecer a las instrucciones de Dios. Es decir, mis hermanos, en palabras del versículo 18 que acabamos de leer, lo que la iglesia ate o condene está autorizado por el cielo. Si una iglesia, tomando decisión en base a la palabra de Dios, toma esto, está avalado por la palabra de Dios y por nuestro Dios mismo. Si nuestra iglesia toma algún accionar en base a las instrucciones de la palabra de Dios, tiene toda la autorización de parte directa de nuestro Señor. Y lo que la iglesia desate o bendiga será bendecido por el cielo, porque sigue los lineamientos de la palabra de Dios. Y debemos recordar, mis hermanos, que estos versos, tanto del capítulo 16, hemos leído hace un momento, fueron primeros dados a Pedro, como les mencioné en un momento. Por consiguiente, a sus discípulos también. Pero aquí en el capítulo 18 tenemos un recordatorio bien claro hacia nosotros, con las mismas palabras de nuestro Señor Jesús, de que debe ser cumplido dentro del contexto de la iglesia. Es aquí, mis hermanos, en donde podemos observar la autoridad de la iglesia. Si una iglesia toma una decisión como tal, mis hermanos, está siendo totalmente bendecido por Dios. En las mismas palabras del versículo 18, si una iglesia ata algo, significa que está totalmente condenando o disciplinando o corrigiendo algo. Y si una iglesia está bendiciendo algo, significa que está desatando algo, y por lo tanto en el cielo también se están desatando bendiciones espirituales. Todo esto bajo el contexto de la iglesia local. Así que si usted pensó que tenía autoridad para atar y desatar al diablo, yo no sé entonces, mis hermanos, de dónde usted sacó eso, porque lo que la palabra de Dios, leída y estudiada en su contexto, nos dice otra cosa. Lo que nos está diciendo es que la iglesia, sujeta a la palabra de Dios, tiene autoridad para atar, condenar, corregir, disciplinar, como de desatar, traer bendición dentro de la iglesia o el pueblo de Dios. Nosotros no tenemos autoridad para nada. Lo único que tiene poder para atar o desatar son sus zapatos. Pero de ahí las puertas del cielo o cualquier otra cosa más, no. Porque lo que acabamos de leer, mis hermanos, cumple un rol específico dentro de la iglesia local. Entonces, hermano, ¿está mal orar para que un hermano sea bendecido? No, no está mal orar. Debemos orar para que nuestro Señor bendiga a nuestros hermanos. Debemos orar para que Dios nos bendiga a nosotros mismos. Pero las palabras de atar o desatar específicamente no tienen lugar dentro de nuestro contexto personal. Estas palabras deben y son usados, como hemos leído, dentro de el contexto de una iglesia que está obrando conforme a la palabra del Señor. Y eso es la forma en cómo debemos también usarlo cada uno de nosotros. Estos pasajes nos están enseñando sobre la misión de evangelizar y la aplicación de la disciplina dentro de la iglesia local. Fuera de ella no debe ser usada. Fuera de ello no debe ser usada por el pueblo de Dios. Solamente dentro del contexto en el cual nos permite ser usada. Esa tarea de limitar el poder e influencia del enemigo le pertenece a Dios, no a nosotros. Nosotros no tenemos ningún tipo de poder de atar o de amarrar o de encadenar al enemigo. Usted no tiene que hacerlo eso. Eso ya lo hizo nuestro Señor Jesús hace 2000 años atrás. Nosotros no tenemos ninguna autoridad, mis hermanos, para hacerlo. Hay una lucha así que se nos muestra en Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante. Hay una lucha del enemigo con el creyente. Pero son muy diferentes. Están en otro tipo de batalla. Están en otro tipo de pelea. Pero no en esta forma. Si nosotros
pensamos tener un poco de autoridad sobre el enemigo, mis hermanos, nosotros obviamente estamos pensando que en base a nuestra fuerza o en base a nuestro poder es que podemos vencer al enemigo, pero no es así. Nosotros tenemos todo el poder porque nuestro Señor Jesús venció por nosotros en la cruz del Calvario. Y yo que sepa, ninguno de nosotros ha sido clavado en una cruz. Solamente nuestro Señor Jesús. Y es allí en donde descansa nuestra alma. Y es allí en donde descansa cada uno de sus vidas. El enemigo tiene un poder, el enemigo tiene una influencia que puede hacer caer a cualquier hombre que pueda estar bastante pegado a nuestro Señor. Se nos muestra eso, pero como mencioné, es una pelea distinta. Yo les invito a poder ver en nuestras redes sociales, allí tenemos sobre la serie de Efesios capítulo 6, en donde hemos visto verso por verso cómo es esa lucha del creyente con el enemigo. Cómo es que el creyente le ha sido dado una armadura para que pueda pelear en esta lucha. Cómo el creyente debe usar esta armadura para estar firme ante las acechanzas del enemigo. Nosotros, mis hermanos, descansamos en el poder de nuestro Señor, porque Él incluso es quien le ha dado autoridad al enemigo de atacarnos hasta que nuestro Señor le conceda. Él le ha dado un límite. Podemos ver esa realidad en el libro de Job. Pero ninguno de nosotros podrá ser tentado o atacado, cualquier forma en como el enemigo esté sobre nosotros, más de lo que podamos resistir. Y en todo ello debemos de recordar que la victoria es de Cristo Jesús. Así que yo espero haber sido lo bastante claro con esta frase y cómo debe ser usada. Nuestro poder descansa en el poder de nuestro Señor Jesús, para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos permites ver lo que ella nos enseña a través de unos versos tan conocidos, a través de unos versos tan leídos también, pero a veces mal usados. Señor, ayúdanos a entender que solamente en ti está el poder y la autoridad, que solamente en ti está todo lo que necesitamos para nuestra pelea, que solamente en ti está nuestra dependencia para resistir al enemigo. Y tú nos mandas a estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Ayúdanos a entender también, amado Dios, que dentro de la iglesia nosotros tenemos un papel muy importante, que es predicar tu evangelio a todas las naciones. Y ayúdanos a ver y a entender esa autoridad que nos ha sido dada como iglesia. Ayúdanos a entender cómo tú, como iglesia, nos llamas a poder aplicar la corrección dentro de tu iglesia local. A cómo, Señor mío, usar la restauración para bendición de tu pueblo y no para condenación. Pero ayúdanos también a entender que tu iglesia debe ser santa porque tú eres santo. Que tu iglesia debe de obrar con corrección cuando debe de hacerlo. Y tú garantizas la decisión de una iglesia cuando ésta está sometida a tu palabra y obra de acuerdo a ella. Tú bendices y avalas como una iglesia toma decisiones cuando ésta está sujeta a la autoridad de tu palabra. Sobre todo esto, amado Dios, permítenos ser una iglesia que trabaja y que te sirve de acuerdo a la autoridad de tu palabra. Permítenos ser un pueblo conocido por el obrar de tu poder, que está sujeta a tu autoridad y a nadie más. Y ayúdanos a descansar siempre en cómo tú nos mandas como iglesia a proclamar tu palabra a todas las naciones. Porque tu Hijo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. En Él oramos. Amén.
El Señor los bendiga, mis hermanos.